Listo. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Moshe sacó al pueblo fuera del campamento para recibir a Elohim. Ellos se pararon cerca de la base de la montaña. El monte Sinaí se envolvió en humo, porque Yochibajei descendió sobre él en fuego. Su humo subió como humo de un horno, y toda la montaña se estremeció violentamente. Según el sonido de shofar se hacía más y más alto. Moshe habló, y Elohim le respondió con una voz. Yohei descendió sobre el monte Sinaí, a la cumbre de la montaña. Entonces Yohei llamó a Moshe a la cumbre de la montaña. Yohei dijo a Moshe, desciende y advierte al pueblo que no traspasen el límite para ver a Yohei. Si lo hacen, muchos de ellos perecerán. Aún los Kohanim que les es permitido acercarse a Yohei tienen que mantenerse Kadoshim. De lo contrario, Yohei puede irrumpir contra ellos. Moshe dijo a Yohibahei, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos ordenaste poner límites en derredor de la montaña y apartarla. Pero Yohibahei le respondió a él, ve, desciende, entonces sube otra vez, tú y Aarón contigo, pero no dejes que el pueblo y los Kohanim traspasen el límite para subir a Yohibahei, o él irrumpirá contra ellos. Así que Moshe descendió al pueblo y se los dijo. Bueno, vemos acá entonces algo bien interesante con respecto al grado de autoridad que el Eterno está dando a diferentes personas. ¿Qué tan importante entender esto? Porque cuando nosotros entendemos que el Eterno es un Elohim, es un Dios de orden, y que a Él le gusta que todo se haga como está escrito en su palabra, decentemente y en orden, Él pone unos límites para ciertas cosas. ¿Qué encontramos? Encontramos que en la montaña en sí mismo, Él había dicho, esta montaña va a quedar apartada. Esta es una montaña en la cual voy a encontrarme con Moshe y de alguna manera también con el pueblo. Pero con el pueblo no se encontró de la misma forma que se encontró con Moshe. A veces las personas quisieran como tener el mismo don o el mismo cargo o la misma función que otras personas. Yo creo que el Eterno en esta parasha de una u otra manera es muy reiterativo acerca de hasta dónde nosotros podemos hacer. ¿Qué le dice la Moshe? Bueno, tú vas a subir a la montaña, pero todos los demás, no, va a haber un límite donde no van a haber animales que pueden traspasar. ¿Por qué? Porque hay lugares que el Eterno tiene en santificación. Una persona, bueno, alguien podría decirme a mí, pero es que el Eterno no hace acepción de personas. Y yo tengo que decirle, ciertamente el Eterno no hace acepción, no hace distinción de personas. Para el Eterno todos somos iguales delante de él. Sus hijos somos, bueno, aclarando, sus hijos somos iguales delante de él. No estamos hablando de los que no son sus hijos. Sus hijos todos somos iguales delante de él. Lo que el Eterno sí hace es excepción de personas. Es decir, él a cada persona le da una función y tenemos que aprender a vivir con esa función y amar esa función. Moshe tenía una función especial y aquí quiero hacer como alusión acerca de no permitir que el ego quiera cargos y puestos que no nos corresponden, cargos y puestos que no nos corresponden. Cuando una persona dice, yo quiero tener lo que la otra persona tiene, aparte de que va en contra del mandamiento en las tablas de la ley, el número 10 que es no, no anhelar lo del prójimo en términos generales, no envidiarlo, no codiciarlo, no desearlo, no, deje que cada cual tenga lo suyo. Pero aquí hay algo muy particular, tan fácil que es uno decir, que queremos los dones, los talentos, el compromiso, la cercanía de Moshe al Eterno. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de esa cercanía? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a hacer como Moshe tuvo que hacer, que él sale de la tierra de Midian y que tuvo que dejar a su esposa, a sus hijos? Y una persona puede sentirse sola alrededor de todo un pueblo, pero si no está su esposa,
En el caso de Moshe o su esposo, en el caso de una mujer, están solos. Y él se fue a hacer esta obra del Eterno solo. Él salió de Midian con Sípora y con los hijos, pero ellas tuvieron que devolver. ¿Cuánto tiempo pasó entre las conversaciones que tuvo Moshe con Faraón? ¿Cuánto tiempo pasó entre una plaga o una maravilla y otra? ¿Cuánto tiempo pasó en la salida de Misrachim? ¿Cuánto tiempo pasó cuando ellos, o transcurrió cuánto tiempo cuando ellos pasaron el Mar Rojo, el Mar de Juncos, el Yom Suf? ¿Cuánto tiempo tardó para que le llegara la noticia a Yitro y luego Yitro fuera y lo encontrara a él en el desierto? Un año por lo menos, un año, un año. Y qué fácil es decir, qué bueno tener esos dones, esos talentos, ese llamado que teníamos. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a tener ese llamado? ¿Qué tan dispuestos estamos a no poder crecer en la casa de los padres, sino ser criado en un lugar donde nunca fue aceptado totalmente, porque en Israel nunca lo terminaron de aceptar? ¿Qué tan fácil es tener que huir, salir uno como huyendo de su propio país, uno sin poder estar allí porque lo querían matar? ¿Qué tan fácil es vivir toda una vida sin padres, sin la mamá, sin el papá, sin los hermanos? ¿Qué tan fácil es trabajar como, como, como era él, un pastor de ovejas, las ovejas de Yitro, nunca las de él? Y luego que el Eterno le habla e irse para Egipto, para Misrayim, y hacer todo lo que hizo allí sin tener nada. Nunca tuvo nada, nada. Moshe es el típico ejemplo de una persona que nunca tuvo genuinamente nada. Pero el Eterno lo usaba, pero el Eterno le hablaba. ¿Qué tan dispuestos estamos a pagar el precio que pagan muchos líderes, muchos líderes? Entonces él estaba aquí, el Eterno le está diciendo a Moshe, tú sí vas a subir a la montaña, los demás no. Y los demás, ¿qué podrían decir? Pero porque él sí sube a la montaña, porque el Eterno sí le habla a él, porque si se encuentra con él, porque no lo hace también con nosotros de la misma manera. ¿Por qué? Porque el proceso con cada uno es diferente y porque estamos hablando de un asunto de autoridad. Cuando el Eterno habla de autoridad, nosotros tenemos que saber que es un asunto legal en medio de todo. Hay unas personas que el Eterno les da unas capacidades, unas facultades, y esa persona tiene que responder por eso. Moshe, más adelante lo veremos en otra parasha, Moshe no se le permitió pasar a conocer la tierra prometida, sencillamente porque él desobedeció un mandato del Eterno, uno, uno solo. Tantos años de lucha, tantos años de lucha. Y él le rogó y le suplicó y le suplicó y le suplicó. Así que al que más se le da, más se le exige. Aquellas personas que tienen más derechos son las que tienen también más obligaciones. No es igual, no es igual. A las personas no nos pueden tratar como si todos estuviéramos en la misma condición. Desde el derecho, el, el, el derecho como tal a la igualdad, desde la norma. Ese derecho a la igualdad consiste en tratar a las personas de manera desigual, tratar a los desiguales como desiguales. El pueblo no tenía derecho a subir a la montaña, a hablar con el Eterno cara a cara, pero el pueblo hizo muchísimas cosas que Moshe no podía hacer, no podía hacer. Es que interesante que nosotros veamos esto cuando queremos tener de pronto algunos cargos, algunas posiciones, sea en la vida secular, en la vida ministerial. ¿Qué tan dispuesto estoy? ¿Qué tan dispuesto estoy a dar más de mi tiempo, más? Alba Lucía. Ujú. Sabes que desde tu experiencia como abogada,
donde se maneja todo lo que tiene que ver la parte legislativa, ¿no? Ejecutiva, de todo, porque esto es un conglomerado de engranajes para revisar todo lo que tiene que ver el comportamiento de un gobierno desde una norma legislativa, ¿no? Y sabemos que desde que empezó esta paracha, empezamos a ver cómo el Señor fue como formando ese gobierno, ¿no? Ese gobierno que después poco a poco iríamos a entender. Pero lo mejor de todo fue que para poder que este líder tuviera la condición de líder, lo pasó por un, digamos, un proceso de una formación en ese momento de un imperio, que era el imperio egipcio, ¿no? Y él conoció muchas de las cosas, de las normatividades que se hacían allí dentro de eso, y él tenía una base, aunque él prácticamente, como dices tú, se creó solo, sin identidad. Vino a tomar la identidad en la zarza ardiendo cuando encontró ese propósito, como lo encontramos todos, ¿no? Pero, ¿qué nos quiere decir el Eterno? Mira, desde el concepto de salud, vida y Torah, todos, todos tenemos esa capacidad de ser líderes. Lo que pasa es que unos se toman de ser jefes y entonces se olvidan de que la jefatura es un concepto del mundo y el liderazgo viene del Padre. Porque el Padre dice, guardaos de subir al monte o tocar su borde. Mira que comparándolo uno desde la parte de nuestra estructura, de lo que el diseño humano que hizo nuestro eterno Dios de Israel, él hizo un cerebro maravilloso. Recuerda que el cerebro de lo que hablábamos, ¿te acuerdas en la Hagdalá pasada, las conexiones, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el corazón, que el impulso de la sangre y luego el hígado, todo con lo de las toxinas, tienen que estas tres es una triada que tiene que manejarse muy bien para poder que funcione. El cerebro, con sus conexiones neurológicas y de todo, tiene un sistema y nosotros sabemos que dentro del cerebro está la nefesh, que se llama el sistema límbico, que son las emociones, pensamientos, sentimientos, voluntad, etcétera. Pero imagínate que para que esos pensamientos, esos sentimientos, esa voluntad y esa toma de decisiones es como una línea, ¿no? No todo sale a la carrera, no, todo está organizado y tienen que esperar pasar los bordes. El cerebro tiene vórtices. Tan es así que se le llama neocortes, porque cuando si usted toma un cerebro, usted ve como unas estructuras en la parte ósea, como si hubiera una división, has visto como un mapeo, cuando uno toma un cerebro, y los invito a que lo hagan, esos son los bordes. Entonces, el borde es el límite. ¿Qué tanto límite nosotros de verdad nos hemos digamos, revisado internamente, de que podamos mirar de que ese sistema límbico donde está la empatía, donde está la inteligencia y las emociones, podemos nosotros revisar de que allí en esa empatía, en esas emociones, en esa inteligencia, es donde se comienza a despertar ese conocimiento de líder. ¿Por qué el Eterno nos tiene que pasar por todas estas emociones que yo les llamo desafíos, otros les llaman desiertos, pero es que hay que desiertos del mundo, como el Sahara, que no es sino una mano de arena levantada, y está el desierto del Señor, que en el desierto usted encuentra palmeras, oasis, o sea, es una maravilla caminar en el desierto con el Señor, porque allí Él nos empodera como un liderazgo. Entonces, el Señor al crear esta estructura, creó un borde en donde hay unos límites. Si Él pone los límites, si él los pone aquí que lo estamos viendo, no pueden tocar este borde porque pueden morir. Tomémoslo a la parte actual, amada Joana, frente a esta parte de liderazgo. ¿Cuál es el borde que los seres humanos en las cuatro esquinas de la tierra han pasado y están, unos se mueren, otros están que se van? Es llamado el poder, ese poder, y resulta que el único que tiene el poder es él. Nosotros solo somos unos mayordomos, pero si usted fuera más inteligente y usted mismo se observara y usted mismo se evaluara, no, pero sobre todo usted mismo se conociera. Ay, ¿cómo me va a conocer el cerebro? Me lo va a quitar y lo voy a poner. No, conozca, interiorícese, usted puede hablarse a sí mismo, a sus pensamientos, sentimientos y voluntad. O Yeshua en el Brit Hadacha no nos dice de que llevemos a esa cruz nuestra naturaleza pecaminosa, que atemos ese hombre fuerte
y que ese carácter, temperamento y cultura sea a la medida de él. No seremos un varón ni mujer perfecta como él, el perfecto solo es él, pero sí estas estructuras de liderazgo que podemos revisar y entonces cuando nos des estrés, esa rabia y esa ira, sabemos que estos son los bordes que estamos pasando, los límites a los cuales nos puede llevar a unos desafíos tan supremamente grandes que se llaman procesos de enfermedad. Por eso es que el Eterno dice que el liderazgo debe ser un engranaje. ¿Sí? ¿Por qué el cuerpo del Mashiach es un engranaje? Porque no todos podemos tener las mismas funciones y estructuras y ser líderes en lo mismo. Somos líderes, pero en una función determinada, y este es el propósito que el Eterno muestra aquí, como Ishe, y vemos a un pueblo miedoso, porque es que hay miedo y hay temores, amada Yona. Entonces, ¿cómo el Eterno le iba a decir a todo el pueblo suba? Unos gritando, otros llorando, otros con miedos, con temor. Oye, en llegar a la presencia del Padre es la cultura, amada Yona, y qué bueno que pudieras profundizar dentro de esto, que tenemos una cultura donde nos dicen que no podemos ir al Padre porque el Padre es un Dios castigador, porque yo lo he oído. Este castigo, es que me castiga, Él es castigo. Es algo cultural que a través de esta paracha tenemos que esos paradigmas caigan, porque Él no es un Dios castigador, Él es un Dios que diseñó un liderazgo a través de una función humana para ponerlo a disposición positiva de Alba, es mejoramiento que yo y creo que sobre todo no se esto. trata ¿Mm? de castigo, ¿cierto? No se trata Sí. de castigo en sí mismo, sino que yo no sé claramente que las personas muchas veces no tienen exactamente castigos, sino que tienen las causas o las consecuencias propias de sus actos. No se trata de castigo. Cuando hablamos de límites, mira, yo te Ujú. comento aquí, cuando hablamos de límites, de hecho, hay una imagen que refleja muy bien y es una línea delgada, y se escribe la palabra legal, de acá para acá legal, y aquí solamente está la I legal. Hay una línea que separa la palabra ilegal, y esa línea tan delgadita hace que esto sea o ilegal o de aquí hacia allá legal. Hablar de legalidad o de ilegalidad. Y cuando uno mira eso, uno dice, lo que nosotros tenemos que saber es que cuando nos movemos en esta línea, en la legalidad, la consecuencia, como está escrito en Devarim, en Deuteronomio 28, las consecuencias de andar en legalidad, las consecuencias de andar en la obediencia, es que vienen unas brajot, unas bendiciones, viene una parnasá, una provisión que te va a perseguir y te va a alcanzar. Pero cuando andamos en el término de la ilegalidad, cuando pasamos esta línea y venimos a la I, que eso queda aquí solita, uno dice, cuando pasamos a esa ilegalidad, pues tenemos la consecuencia lógica de los actos. Uno puede burlar la ley. Hay una máxima en derecho que reza, echa la norma, echa la trampa. Es decir, sabemos cómo esquivar la norma, pero el Eterno dice, no erréis. Elohim no puede ser burlado. Y pone ejemplos muy claros. Airaos, pero no pequéis. Es decir, te puedes enojar, pero que tu enojo no llegue al punto de ser transgresión a la Torá. Airaos, pero no pequéis. Hay una línea muy delgadita entre lo que es legal o ilegal. Y Yeshua decía, claro, ustedes piensan que si van y se acuestan con una mujer, entonces eso es fornicar, eso es adulterar. Pero él le dice, no, pero él dice, voy a correrles esa línea un poco más. O sea, esa línea está aquí, yo se las voy a ampliar más. Es todo esto, es mucho mayor. Él está diciendo, no es solamente si lo haces, es si lo deseas, si lo codicias en tu corazón. Él estaba diciendo algo nuevo. No, estaba diciendo justamente, ya enseguida lo vamos a leer, esas 10 palabras, esos 10 mandamientos, se estaba refiriendo a la última de esas 10 palabras, que es no codicie lo que no es tuyo. Una mujer ajena, un hombre ajeno,
puede que no sean ni ajenos, es que no están casados, no es tuyo, no es tu marido, no es tu esposa, no se han casado, no lo codicie, no lo co- un asunto de legalidad que puede en cualquier momento, y todos estamos tratando de romper siempre el límite. Es tan natural en el ser humano querer romper los límites que cuando nuestros hijos están pequeños, llega un momento en que ellos empiezan a correr el límite, las barreras, hasta donde mis padres soportan mi mal comportamiento, hasta donde mis padres soportan que el niño diga cosas de pronto inapropiadas, hasta dónde. Y el papá o la mamá van corriendo esa cerca de límites y nos volvemos permisivos, porque vamos dejando que el hijo haga un montón de cosas. Hace días alguien me consultaba y me preguntaba que yo qué consideraba acerca de los hijos que viven en casa, pero tienen relaciones con la novia o el novio de turno. Y yo le dije, pues yo no puedo opinar nada de las personas, cada cual vive como quiere. Pero insistieron, pero queremos tu opinión. Ah, bueno, mi opinión es que si ese hijo está tan grande como para tener una compañera de cama, o esa hija está tan grande como para tener un compañero de cama, pues que se vaya de la casa. Y me dirán, "¿Pero cómo? Es que usted es muy extremista". No, no es extremista, si el hijo está tan grande y, y ya quiere hacer su vida y la quiere hacer sin Torah, ¿yo por qué tengo que correr el límite de la Torah? ¿Yo por qué tengo que decir, tranquila, quédate acá o tranquilo, quédate acá? No, yo no tengo por qué correr el límite de la Torah. La Torah es clara, es muy clara. De hecho, vamos a leer el texto que sigue porque nos va a hablar de los 10 mandamientos, de las 10 palabras. Se llama Aseret HaDivrot en hebreo. Aseret HaDivrot, 10 declaraciones, 10 palabras. Vamos a leerlas, pero yo quiero que vayas leyendo, léelo, está en el capítulo 20 de Shemot. Quiero que leas el verso 1 y el 2 y paramos y luego te digo cuándo leer el 3 el 4 ¿sí? Para que vamos señalando. De pronto las personas no saben en sus Biblias, en sus Tanakh, dónde empieza una declaración y dónde termina. Entonces vamos a irla leyendo conforme están allí para que las personas sepan cuál es, en dónde empieza. Vamos a leer entonces 21. Y Y yo yo les les digo digo cuándo empieza, y yo les digo cuándo empieza. La primera declaración es esta, o la primera palabra, o el primer mandamiento. Listo. Entonces, Éxodo 20, los 10 mandamientos. Entonces Elohim pronunció todas esas palabras. Yo soy Yuhibahei tu Elohim. Ahí en el verso 2 es Aleph. Está marcado desde Aleph hasta la Yud, es decir, de 1 a 10. Entonces, Aleph es 1. ¿Dónde está ese 1? En el verso o en el pasuk 2. Vamos entonces a leer el 2 y hacemos un alto en el 2. ¿Lo tiene para ver una letra? Sí. Aleph. Yo soy Yuhibahei tu Elohim, quien nos sacó de la tierra de Misrayim, fuera de la casa de esclavitud. Tenemos entonces, ¿cuál es el primer, para que vamos a determinar? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primero, Aleph. Yo soy Adonai Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim, quien nos sacó de la tierra de Misrayim, fuera de la casa de esclavitud. Es decir, que el primer mandamiento tiene que ver con la identidad del Eterno. Lo primero que está diciendo el Padre es, se está determinando quién es el que está hablando. Está determinando. Aquí Él nos va a decir, yo soy el legislador del mundo y yo les voy a decir qué es lo que ustedes van a hacer.
y empieza él a legislar, a darnos una constitución política. Esto es una constitución política de nuestro pueblo Israel. Y lo primero que está diciendo es, yo soy Adonai, Yud, Hei, Bab, Hei, tu Elohim, tu Dios. Y hace una afirmación interesantísima para que nos quede duda, que fue él quien nos sacó como pueblo de esclavitud de Egipto, de Misraim. Número uno, el Eterno dice, yo soy tu Elohim, yo soy tu Dios, no hay otro Dios, no hay forma. Él es el que puede sacarlo a uno de cualquier esclavitud, de cualquier problema, de cualquier lío, de cualquier conflicto. Pero es él y solo él. O sea que aquí empezamos con una declaración muy importante, una constitución política, donde empieza a determinar quién es el legislador. Por lo general, por lo general, uno se encuentra que cuando se legisla con un congreso de un país, está legislando, por lo general, al final nos encontramos todas las personas que participaron, entonces está el nombre del presidente de la República, está quiénes son los congresistas, quién es el presidente del Congreso, y las personas que votaron a favor de esa ley, y se firma, pero el Eterno no lo hace así. Él no firma al final, él desde el inicio hace o deja firmado, deja establecido quién les está hablando para que no quede lugar a dudas. No, es que no alcancé a leer hasta lo último y en lo último era donde decía quién era el autor. No, es la que está diciendo. Eh, esto es muy importante que lo sepamos porque en este momento muchas personas, muchas denominaciones en el mundo han decidido que estos 10 mandamientos, que estas declaraciones, que esta constitución política está abolida, que esta constitución política está abolida. Las personas decidieron que iban a cambiar esta constitución política. Tengo entendido que la Iglesia Católica inclusive creo que los cambió algunos, cambió el orden, donde habla, bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas, que no es el primer mandamiento, porque él aquí no está mandando a que le amen. Este primer mandamiento es aquí me respetan. Este mandamiento no es de amor, este mandamiento es de respeto. Yo soy una autoridad. Aquí se está determinando, yo soy el rey, yo soy el que todo lo puede, yo soy su Dios y yo soy el único que pudo sacarlos a ustedes de Egipto. Yo fui el que hice todos esos milagros, esas maravillas. Yo fui el que llevé ese castigo a Egipto, a Misraim. Entonces él está diciendo aquí, amarme, él está hablando de amar. Amar es la consecuencia lógica de relacionarnos con él. Él aquí nos está diciendo, yo soy tu Elohim. Yo soy, es más, la palabra es yo soy tu Adonai, tu Señor, y Señor en español no nos suena realmente como mucho, pero es que Adón es amo, no es Señor como, ay, sí, Señor, fulano de tal, no, no es ni sir ni mister, no es amo, 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 yo soy tu amo, y se determina por su nombre. Aquí encontramos Yud, Hei, Bab, Hei. Yo soy tu amo. Tengo entendido que el segundo mandamiento que dice la iglesia tradicional es amarás al prójimo como a ti mismo. Que estos son unos mandatos de los que Yeshua habló, que él dijo, la Torah se resume en esto, pero no son los 10. La Torah se resume en un resumen. Como si tengo dos palabras para resumirlo, amar a Dios y amar al prójimo, listo. Así, como a mí mismo, aclarando que no es amar al prójimo, ay, como amarlo tanto, no. El límite para amar al prójimo soy yo. Yo no puedo amar al prójimo más que a mí. Amar al prójimo como a mí mismo. Pero tampoco es esta constitución política de la que estamos aquí hablando, esta constitución política que está escrita aquí. A ver, yo si se alcanza a ver un poco ahí. Esta, no es eso de que amar, no, esa no es la constitución política la que estamos leyendo en este momento. Entonces, el primero determina, Yud, Hei, Bad, Hei, es nuestro Elohim. Nadie más nos rescató. Segundo, vamos a leer el 3, del verso 3
hasta el 6. Listo. Ved, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua, debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo, Jehová-Hei, tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mi mismo. Vemos entonces aquí el segundo mandamiento, la segunda misbah, la segunda palabra, porque realmente hay muchos misbot hasta este punto en el que vamos en la lectura. La segunda palabra dentro de los 10 mandamientos es no tener otros dioses, no idolatrar a nadie, no tener ídolos, ni de talla, ni de madera, no adorar ni a la luna, ni a las estrellas, ni a la tierra, la Pachamama. No, señor, ¿cuál Pachamama? Aquí no hay ninguna madre tierra. Aquí lo que hay es un Padre celestial. Y me perdonan pues, porque yo también pues amo la tierra y sé que la tenemos que administrar y hay que hacer cosas buenas por ella, pero no podemos idolatrar. Es que nosotros estamos destruyendo la tierra. Nosotros no la estamos destruyendo. No tener idolatrías. ¿De qué? De los animales que están en el agua. No inclinarnos a ellos, no servirles a ellos, porque nuestro amo, nuestro Adonai, Yud-Hei Vah-Hei, es un Elohim el Caná, celoso, celoso. Y uno dice, ¿cómo? Alguien podría preguntarnos, ¿ustedes tienen un Dios celoso? Los celos son malos, porque los celos dañan la personalidad, los celos, que el Eterno no es una persona, no es una persona, él no se le daña nada, él es celoso. ¿Por qué es celoso? Porque él a nosotros nos hizo a su imagen y a él no le interesa que su imagen se pervierta. Esa es la diferencia. Los celos del Eterno no son los celos de ese hombre o de esa mujer que, obsesionado con otra persona, no quiero que nadie lo vea o que nadie la vea, obsesionado con objetos o con cosas, con animales. No, esto es mío y de nadie más. Él no está hablando de eso. Él lo que no quiere es que nadie pervierta su imagen. Él es celoso de todos. No, de los suyos. Él es celoso de los suyos. Él no va a celar la, la propiedad de otro. Si tú no eres del Eterno, no te va a celar. Tienes como dijo muy bien nuestro don Yeshua, él dijo, ustedes tienen ahí a su padre, a Hasatán, porque vosotros sois de él. Porque si no fueras de él, no procurarías matarme, dijo él, ¿cierto? ¿Por qué es celoso? Porque nosotros, sus hijos, su pueblo, llevamos su imagen, su imagen. Cuando está escrito allí en Cantar de los Cantares en Shir Hashirim, donde él dice, que está hablando la novia, la Calá, le dice al novio, el Satán, a Yeshua, grábame en tu brazo como un sello, grábame. Imagínate. Él está diciendo, soy celoso, no porque tengo una patología, no tengo ninguna patología, el Eterno no sufre de patologías, él no tiene trastornos, es imposible, él no tiene trastornos, él tiene clara su identidad y él sabe, estos son los míos y a los míos les doy, les bendigo, los proveo, los guardo, los cuido, les voy a dar salvación, vida eterna. Lo mínimo es que no perviertan su ADN, que no perviertan su mente, su nefesh, su neshama, para que podamos estar con él. Porque si pervertimos su esencia, pues ya no podemos estar con él.
Tú tienes dos frascos de perfume y son exactamente el mismo perfume. Es muy posible que pongas uno en el otro o a las personas que son a esta arte del perfumista tienen este perfume, sacan de ahí una parte, extraen, hacen alguna prueba, algo así, y sigue siendo el mismo perfume. Pero si son dos perfumes diferentes, este perfume salió de este, pero a este lo contaminaron con algo, pues ya él no va a decir, yo voy a tomar una muestra de este y es lo mismo como si fuera de este. Como ya no, ya está pervertido. Alba Lucía. Mira, el respeto a nuestro Padre, de verdad que es el que en este momento existe muy poco. Cuando dice yo soy el eterno, desde la estructura que tú estás explicando, porque todo esto tiene que ver con la estructura del gobierno, del reino de Elohim, ¿no? Dice yo soy, yo. Entonces, parados, tú como abogada y que has trabajado mucho con las familias y que dentro de las estructuras de la educación, en los sistemas de gobierno a nivel del globo terráqueo, esta estructura de yo soy el eterno, realmente en muy pocas, por no decir que solamente un pueblo que ha sostenido esto, que es la casa de Judá, de que yo soy el eterno. Porque las familias ahora ya no es yo soy el eterno, no, el hijo es el que maneja la familia. Porque ese padre y esa madre no se paran a decir, es que nosotros somos la imagen, tenemos la identidad de un Dios soberano que es el eterno, porque escrito está. Y yo debo dar a él cuestión, porque él es mi imagen y ustedes son la imagen del Dios vivo. Por lo tanto, yo como padre o como madre debo hacer respetar esto y poner los límites que él me ha enseñado a mí a ponerlos. Y es tan así que vemos cómo ha cambiado tanto, de que muchos de los padres dicen de que no quieren que sufran las atrocidades o los maltratos o que sufrieron ellos mismos, y por eso ellos dejan hacer a los hijos lo que quieran, no ponen los límites, los bordes que dice el padre. Entonces la estructura de yo soy el eterno que los ha sacado a ustedes de toda perversión del mundo, no vienen acá porque usted le pregunta a un niño de un colegio ¿quién es Dios? Ah, Dios sí vive en el cielo. Otros dicen, ah, eso dice mi mamá que sí, que Dios existe. Entonces, para mí es muy respetuoso esta primera palabra. Yo soy el eterno tu Dios. ¿Será que realmente nosotros, de verdad, cuando escuchamos esto, porque dice, el Elohim habló a quién? A Jonah, a Alba Lucía, el Elohim habló a todos. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que ha venido la era del tatuaje? Y quiero centrarme ahí porque aquí lo dice, no tendrás otros dioses fuera de mí ni te harás esculturas. Desde Salud, Vida y Torah, esos tatuajes dicen, no, eso no, porque los hacen de una tintica que no, esos tatuajes tienen plomo, contaminan la sangre es una gran bendición. Y lo que hablabas tú, cuando se pervierte la sangre, se altera todo el contenido del ADN y entonces, ¿dónde está la identidad que como hijos de Dios somos? Porque si somos un pueblo escogido, ¿por qué permitimos a alterar en nuestra propia piel, en nuestra propia carne, todo este tipo de, de símbolos, de cosas que se ponen y que no son sino idolatrías a dioses, a todo lo que dice él, animales, a lo que sea? Entonces vemos allí que esta palabra de verdad no se ha manejado en el contexto como debe de ser para salud y bienestar, amada Yona. Salud y bienestar. La gente anda como loca en el mundo, idolatrando todo lo que pueda encontrar, haciendo de una piedra lo que sea, de un árbol lo que sea, ¿sí? De adorarlo. Y luego viene y lo incrusta en su cuerpo porque entonces aquí yo lo voy a mantener. Dios mío, ¿dónde han sacado tantas cosas que cada cual ha venido a pervertir su propio templo, ¿no? Y cuando dice, no te postrarás ante ellas ni las servirás, porque vuelve y dice el Eterno, yo soy un Dios celoso.
Y la parte de los celos que tú decías, que es una connotación cuando hay una alteración emocional, el Eterno no tiene ningún tipo de alteraciones, porque esa palabra en hebreo de celos del Eterno es, no quiero que contamines lo que yo he diseñado para bien en ti, que si tú lo contaminas, ya no va a ser de bien para ti, va a alterar tu esencia y tus generaciones que vienen van a tener alteraciones. Entonces voy a hablar así, hablando, puede que hayan polémicas allá afuera, pero es así. ¿Por qué tanta alteración del ADN y de toda la información genética cuando hay cromosomas alterados y vienen estas disfunciones y presentan niños alteraciones en su aprendizaje que les han llamado síndrome de Down, síndrome de Paget, síndrome de etcétera, etcétera? Ya es por todo este tipo de alteraciones que hace uno a nivel sanguíneo y que han venido haciendo los antepasados. Entonces, esos celos es el celo del ADN, es el celo de la sangre, porque la sangre hay que cuidarla, no la podemos alterar porque trae unas connotaciones impresionantes, amados. Los tatuajes tienen plomo. Al igual que el agua que nosotros tomamos, hay que revisarla, hay que purificarla, hay que filtrarla. Trae muchos componentes pesados, metales pesados que influyen en nuestro comportamiento orgánico y que traen todo este tipo de problemáticas. Por eso él habla aquí de un Dios celoso. Y bueno, eh, la parte de que castiga entre comillas en los hijos los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que aborrecen, esa parte de castigo, entre comillas, son lo que tú hablabas, ¿no? Las consecuencias. Es que a mí me han preguntado personas, ¿por qué Dios es un Dios castigador? ¿Por qué me castiga? ¿Por qué me castiga? No, él no es un Dios castigador. Entiéndase que cuando uno pasa los límites que dices tú, la legalidad, hay unas consecuencias que son positivas o negativas. Y esas son las consecuencias de las que nosotros, desafortunadamente, estamos viviendo ahora al día y se llaman enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, problemas en nuestros órganos de los sentidos, problemas en el sistema musculoesquelético, etcétera, etcétera. Aunque usted lleve una dieta saludable, afuera hay agentes contaminantes que los ha contaminado el mismo hombre, como lo está diciendo aquí el padre. Entonces quería hacer esa anotación en estas palabras que he hablado, amada Joan. Listo, sigamos. Eh, Gime. No usarás a la ligera el nombre de Yehová tu Elohim, porque Yehová no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. Ujú. Bueno, miremos entonces este Gimel. Voy a contarle así rápidamente. El Aleph era para determinar a el Eterno. Aleph, siempre Aleph habla del Eterno. El segundo, palabra, digámosle mandamiento para que se entienda, pero pues no es el segundo realmente, pero para que se entienda en lo que estamos hablando. Segundo mandamiento es vet, es casa. Y dice, no tendrás dioses, es decir, no puede uno llevar a la casa de uno. La palabra, el tercer mandamiento, dentro de los 10 mandamientos, dentro de los 10 mandamientos, Gimel. Gimel tiene que ver con el hombre. Entonces mira cómo empieza. Aleph es el eterno, Bet es la casa, que tiene que ver con el mundo. Nada de lo que hay en el mundo podemos idolatrarlo. Y Gimel, que es el tercero, es una prohibición para nosotros, como las personas. Para las personas, no podemos pronunciar el nombre de Adonai, Yud-Kei, nuestro Elohim, falsamente. Usarlo en vano es usarlo falsamente, porque Adonai, Yud-Kei, no tolerará al que invoque su nombre falsamente. Aquí empezamos a ver un tema en una profundidad que ya se había visto, pero que lo empezamos a ver más, que tiene que ver con la Lashon Hara, esa lengua venenosa, esa lengua que habla lo que no es, esa lengua que dice lo que no es. Y el Eterno está diciendo, no diga que yo dije lo que yo no he dicho. ¿Cuántas personas por ahí que aman, que los llamen, ¿cómo es que les gusta que los llamen? Profetas, profetas.
Y dicen, ay, la profeta, y todo lo que dicen, todo, creen que todo lo que hablan es de parte del Eterno. Hay que tener mucho cuidado, porque el Eterno dice que Él no de ninguna manera dará por inocente al culpable. Tu nombre no puede ser, y si en algún momento hay que pedirle perdón al Padre, Padre, si en algún momento yo he tomado tu nombre en vano. Vamos a mirar el mandamiento número 4, que es la Dalet, y Dalet es puerta. Vamos a ver de qué nos habla esa puerta. Recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Yehová tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad, porque en 6 días Jehová hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ello. Pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón, Jehová bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. No, aquí sí tenemos mucha tela para cortar con Shabbat. No es en vano que Dalet, el número 4, Dalet, sea puerta, puerta. ¿Quién es la puerta? ¿Quién dijo que era la puerta? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, o sea, Él es la única forma en la que podemos acceder. Nadie viene, o sea, Él, el Padre, viene al Padre sino por mí. El Shabbat nos habla de puerta. Nos habla de puerta del milenio. El Shabbat nos habla de puerta para salvación. El Shabbat nos habla de una puerta angosta porque a la gente no le gusta la puerta del Shabbat, porque por allá Constantino, por allá en el año 325, dijo, no, el Shabbat está abolido. Y no sé en qué momento se legalizó que Yeshua dijo que estaba abolido, no sé en qué momento, porque uno dice, ¿cómo va a ser que Constantino dice en el año 325 de esta era común que el Shabbat está abolido, y en ese momento se lo indican a Yeshua? No, es que Yeshua vino y abolió el Shabbat. Y uno dice, si Yeshua hubiese hecho eso, Yeshua no habría sido el Eterno, porque el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él nos da una constitución política, ay, un momentico, voy a hacerle esta modificación, como lo hacemos nosotros con nuestras constituciones. No, permítame, me equivoqué en esta constitución. Él no se equivoca. El Eterno no puede ser burlado. Uno cuando dice, no, es que a mí no me interesa el Shabbat. No te interesa entrar por Yeshua, no te interesa. No, es que ya eso cambió, ya es el día domingo o el día que yo quiera. Pues si tienes el poder para cambiar la constitución política, que desde el inicio dice quién la está escribiendo. Más adelantico vamos a ver que el Eterno lo escribió él mismo con su dedo, piedra, y con su dedo, y él escribió. Lo escribió en piedra para que no fuera borrado jamás, para que no fuera modificado jamás. Él pudo haberlo entregado, no sé, va a escribir en las nubes y luego pasa un viento y sopla, ¡ay! Se fueron todas esas palabras, ni me acuerdo qué decía. Ni me acuerdo qué decía, las llevó el viento las palabras, pero él las puso en piedra para que no se las pudiera llevar el viento. Mira qué interesante. Y cuando hablamos de Shabbat, hablamos de algo que me conviene a mí. Uno dice, ¿esto cómo puede ser? Esta es la puerta para entrar al milenio. Y si no sabías que existía milenio, para los que lo están viendo, milenio, ¿cómo así? Es que uno no se muere aquí y se va para el cielo de una vez. No, qué pena, pero hay un milenio. Hay milenio, 1000 años, donde Yeshua va a reinar antes de la eternidad. No, pero es que nadie me lo ha contado. Pues es porque no has leído la Biblia. Toma tu Biblia, ve Apocalipsis, está en varias partes, pero por lo menos de Apocalipsis, y lee acerca del milenio. Y ahí te va a mostrar el reino milenial. Sí, otro día hablamos del milenio. Pero es la puerta para entrar al milenio. Pero yo quiero contarles algo. El Shabbat, el descanso, es tan importante que el ser humano descanse, que no sea trabajólico, que no sea fanático del trabajo, que no esté
obsesionado por laborar todo el tiempo, es tan importante que todas las legislaciones, todas las legislaciones a nivel mundial tienen establecido que las personas van a las empresas, a sus fábricas donde tienen que trabajar y que tienen que descansar. Y el descanso tiene la misma particularidad del Shabbat. Ese descanso se paga doble. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Sí? Que vimos en la parashá anterior, en la parashá Beshalach, que vimos que todas las personas recogían maná todos los días, la porción que se podía comer cada uno. Te comes un tazón muy grande, pues recoges un tazón muy grande. Comes más poquito, pues recogías más poquito. Cada cual según su capacidad estomacal. Pero para el día sexto, el Eterno lo que hacía era que mandaba doble porción, para que recogieran y esa doble porción no se agusanaba, esa doble porción no se dañaba. Los demás días se dañaban, pero el Shabbat no se dañaba. Es decir, eso mismo que nosotros vimos que pasaba con el maná, es exactamente lo que pasa en nuestras legislaciones hoy en día. A las personas se les dice, usted va a ir a su casa, usted va a descansar por un día, pero por ese día igual se le va a pagar un salario. Igual se le va a pagar. El problema está en que han cambiado el día. Pero en sí mismo, como descanso, es tan lógico y tan del eterno que las personas hoy en día lo aceptan. Nadie quiere trabajar de lunes a lunes 24/7. Nadie lo quiere hacer. Adicional que también es contraproducente, eso es dañino. Una persona que trabaja y tiene esa carga de estrés, obviamente va a llegar un momento en que el cuerpo le va a pasar una facturita. No sé, Alba Lucía, si quieres hacer aquí alguna anotación o seguimos con la siguiente. No, me gustaría que le habláramos a las personas sobre Amada Yona, pero es que usted está diciendo que el Shabbat, pero y el Shabbat no es de los judíos, pues ellos son los únicos que descansan en Shabbat, ¿sí? Porque ¿qué es Shabbat? Shabbat es la que hacen ellos, Shabbat, Shabbat. Entonces sería bueno que desde la parte legal y la parte toraica que tú manejas, explicaras un poco esto por las connotaciones que hay afuera y, y lo que acabas de decir sin ningún cuerpo o ningún organismo, ni humano, ni siquiera lo en las plantas, ni nada. Las plantas también tienen su proceso de reposo. Ellos deben de reposar para hacer el funcionamiento del ciclo de vida, mucho más el ser humano que necesita tener su descanso. Y más cuando hay familia, ¿no? Porque el ser humano está fundamentado en la familia, nadie vive solo. El que quiere estar solo está solo, pero todos hacemos parte de una familia. Sí, es Amada. verdad. El Shabbat no solamente es un asunto legal, sino que es un asunto de disfrute familiar. El Shabbat uno podría pensar, bueno, mucha gente piensa que es solamente para los Yehudí, para los judíos, pero el Eterno, en esta porción que estamos leyendo en este momento, nos deja claro por qué es para todos. No tiene que ver con la persona, tiene que ver con Yeshua, tiene que ver con el Eterno. Por eso Yeshua es el Señor del Shabbat. Dice en Shemot, en Éxodo 20:11, porque en 6 días Adonai Yuhei Bakei hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, y en el séptimo día él reposó. Y mira la explicación que da el Eterno. Por esta razón, Adonai Yuhei Bakei bendijo el día de Shabbat y lo apartó. Escuchen esto, para él mismo, para él mismo. Cuando nosotros estamos descansando en Shabbat, no cualquier otro día, no, en Shabbat, nosotros estamos descansando para él. Nosotros estamos viniendo a disfrutar para él. Es algo que estamos haciendo para él, con él, por él. Recordemos que todo fue hecho por él y para él. No hay nada que sea de forma diferente. En el Shabbat, ¿qué es lo que el Eterno quiere en el Shabbat? Que te reúnas o nos reunamos con nuestras familias.
descansemos, adoremos, exaltemos, dancemos, gocemos, comamos lo que preparamos en días anteriores o lo que compramos, en fin, pero que en este día no estemos preocupados ni por cocinar, ni por organizar la casa, nada, 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 porque esto es un regalo. Nosotros tenemos un Elohim que le encantan las fiestas y las familias grandes, numerosas y, y fiesteras, no sé si esa palabra sea muy adecuada, y fiesteras, o sea, que estén alegres, que estemos gozosos. Celebrar Shabbat es mucho más que uno de pronto estar en ritos o en unos rezos, hacen parte de las oraciones y las plegarias, pero es mucho más que eso. Para entrar a Shabbat, lo único que tú necesitas es tener el corazón dispuesto para entrar a Shabbat, y si tienes familia, entrar con la familia, no dejarla por fuera. Ay, sí, como usted no cree, pues es que para cenar no hay problema, para compartir una copa de vino o un jugo de uvas, para eso no hay restricción. Para comer un pan y partirlo en familia, para eso no hay restricción. Para que nos gocemos y nos alegremos y demos gracias, para eso no hay restricción. El Shabbat no se le niega absolutamente a nadie, a nadie. El Shabbat es un regalo del Eterno, donde Él quiere que nosotros descansemos recordándolo a Él, no descansar por descansar. Me tomo una pastilla, pues, y duermo 24 horas y ya descansé. No, no se trata de eso. Adicionalmente, esto sí es clarísimo cuando las personas vienen y le dicen a uno, es que yo llevo tanto tiempo sin trabajar. Y entonces la persona le dice a uno, entonces me deben, pues, un montón de cosas que pueden los empleadores deberle a los trabajadores cuando ellos no descansan, cada uno en su país. Pero hay una cosa muy particular, y es que ese trabajador que no descansó en los momentos que debía descansar, a esa persona, esa ausencia de descanso, le pasa la factura, le pasa una cuenta de cobro. No es una factura a favor, no, es una factura de cobro. Le dice, usted lleva tanto tiempo sin descansar, entonces vienen las personas a tener estrés, migrañas, inclusive hay personas que han perdido, se han perdido, y son personas que luego les toca a uno demandar para que les reconozcan que esa enfermedad que tiene es una enfermedad laboral. Y uno dice, ¿cómo una enfermedad laboral? Pero si esa persona tiene X o Y situación, sí, por un asunto de estrés, por no haber descansado, por no haber reposado en el Eterno. De hecho, podríamos pensar que es hasta un negocio descansar. Vamos a continuar porque ya vamos para el verso 12. Ok. Honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra a la cual Jehová tu Elohim les está dando. Vamos a mirar acá algo rápido con esto de honrar a tu padre y a tu madre. Mira cómo esta paracha inició. Esta paracha inicia con Yitro, un anciano. Porque si Moshe tenía 80 años cuando sacó al pueblo de Mizrayim, al pueblo nuestro de Mizrayim, pues imagínate cuántos años tenía Yitro. 100, por lo menos 100. Y resulta, claro que según el pueblo Yehudí tenía que tener muchísimo más, porque eh, este Yitro era consejero del faraón que no quería a, a nuestro pueblo y que no quería a Moshe a su lado. Si esto fuera cierto, y si Yitro, como dicen nuestros hermanos Yehudí, Yitro fue parte de ese consejo que dijo, que se lanzaran a los niños al río Nilo para que se lo comieran los cocodrilos, estamos hablando de que Yitro tenía muchísimos más años, muchos más de 100. Es interesante esto. Esta paracha inicia diciendo, respeta a tu suegro. Qué bonito. Como una forma de ser como tu padre, porque un suegro es como un padre legal, ¿cierto? Así por ley. Y aquí dice entonces, honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra a la cual Adonai Yuhei Bakei, tu Elohim, te está dando. Yo quiero aclarar una cosa aquí con honra a tu padre y a tu madre.
Esta palabra aquí de honrar a los padres, lo que está diciendo es respételos, respetar a los padres, respetar a los padres y darle honra al que merece honra. Respetarlos es darle honra a los padres, porque eso es lo que los padres queremos de los hijos, respeto, y respeto es honra. ¿Qué sucede cuando una persona tiene unos malos padres? Unos padres que son abusadores, un padre que es violador, una mamá que es permisiva ante esta situación, una mamá que golpea. O sea, cuando no se tienen ese tipo de buenos padres, sino que se tienen unos malos padres, unos padres que están haciendo cosas contra la vida del hijo, o, ¿cierto?, de la persona. En ese momento, esta palabra no significa que los vas a deshonrar si tomas medidas de precaución por tu vida. Si sabes que hay algún padre que está abusando de su hija, no, ¿cómo lo vamos a deshonrar? En esta vida profesional he escuchado muchas personas. ¿Yo cómo voy a denunciarlo a él? No, yo no lo puedo denunciar. Muchas mujeres diciendo que no pueden denunciar. Pero este hombre está violando a tu hija, a la hija de los dos. Tienes que denunciarlo. Y es como si la gente pensara que honrar significa deje que hagan con usted lo que quiera o con su hijo lo que quiera. Y eso no es eso. Honrar a los padres también es ayudarles a estar en su lugar. No maltratarlos, no, sino utilizar los mecanismos legales que el Eterno nos ha dado. Hay un padre que está siendo abusador, a ese padre hay que denunciarlo. Ah, ¿porque le tienes odio? No, porque lo voy a honrar y dentro del respeto está que le voy a ayudar a que ya no sea más ese violentador, ese papá que golpea y golpea y golpea y golpea y golpea. Hay que denunciarlo. ¿Cómo se le ocurre? Eso es deshonrarlo. No, eso es ayudarlo para que él vuelva a encarrilarse por donde tenía que estar. Los hijos tenemos también la tarea como hijos de ayudar a que nuestros padres vayan por el camino que es. Escrito está en la palabra, padres, no exasperen, no enerven, no hagan enojar a sus hijos. Nosotros, en eso consiste honrar. Honrar no es, hágale papá, hágale mamá, pegue que yo aguanto, o dañe, o viole, o abuse. No, no, eso no es. Honrar es mucho más que eso. Uno de estos días miramos ese tema de la honra, porque creo que muchas personas necesitan entender en qué consiste y cómo no se deshonra. Hay padres, yo recuerdo que hace muchos años escuché a alguien decir, voy a honrar a mi padre con mi ausencia, porque él no ama mi presencia. Un hijo odiado, imagínense cómo puede ser eso, un buen hijo odiado por su padre, y ese hijo decidió, voy a honrarlo con mi ausencia. Y uno diría, no, pues ese hijo, ¿cómo se le ocurre? No, es que ese papá, en el contexto en el que llegó a mí, a mi oficina, es un hijo donde el papá se va con otra mujer, daña el hogar, se va con otra mujer y le dice a ese hijo, usted no tiene cabida aquí en este hogar que quiero formar con la amante, porque pues era su amante. Usted no tiene cabida, usted no puede venir aquí. A usted le queda prohibido venir aquí. Y en ese contexto, yo me quedo sorprendida cuando esta persona pues me comenta esto y me dice, he decidido honrar a mi padre ausentándome de él. Es una forma de honrarlo. Un padre que no quiere ver a un hijo, ese hijo porque él insiste en verlo. Un padre que odia a un hijo, este hijo no tiene por qué tratar de que su padre lo vea a la fuerza, porque el amor es un regalo. Vamos a continuar, si quieres, vamos a continuar. No, voy a hacer la lectura de estos otros. Vamos a ir a Bab. Bab, vamos a ver qué nos dice el Eterno aquí. La otra es, no asesinarás. No asesinarás. No dice no matarás.
dice no asesinarás, que es diferente. No asesinar es diferente a no matar. ¿Sabías esa diferencia, Alba Lucía? Tenías claro que asesinar y matar no es lo mismo. No, no, hasta ahora. No, Claro, qué bueno que no, lo no es lo clarifiques, mismo. importante. Imagínate que matar es matar una vaca, un pollo. O sea, uno puede matar, o sea, uno puede matar y de hecho uno mata. ¿Quién no ha matado un zancudo, una mosca? ¿Quién no ha matado de pronto en lugares donde hay culebras, serpientes? Bueno, uno no ha matado, pero los que viven en esos lugares seguro que muchos han matado una culebra. ¿Quién no ha matado de pronto un animal que se le ha lanzado y a esa persona nadie nunca he escuchado que alguien sea condenado por matar un zancudo, una mosca? No, nunca nadie ha sido condenado por matar un pollo. Nunca nadie ha sido condenado por matar una res, salvo que no sea suya y no tenía autorización para matarla y el delito es otro totalmente distinto. Pero aquí el Eterno no está diciendo no matarás, sino, y de hecho la palabra también existe en hebreo, no matar y asesinar, son palabras diferentes. Pero el Eterno dice no asesinarás. No asesinarás es, no vas a tomar el cuerpo de vas a tomar a una persona, y de forma dolosa, con la intención de acabar con su vida, le quitarás la vida. Él dice, no, eso no se puede hacer. O sea, que uno puede matar a una persona. Sí, uno puede matar a una persona. Uno puede matar a una persona. Eso es lo que nosotros entendemos, los abogados entendemos como un homicidio culposo. Un homicidio culposo es un homicidio sin culpa, sin intención de matar. La persona va manejando, va en su auto, el Eterno no lo quiera, pasa un niño corriendo y muere. O va en su auto y alguien que va en una bicicleta o cae de la bicicleta, lo atropella y muere. Lo mató. ¿Lo asesinó exacto? No, no tenía la intención. Bueno, es que uno de todas maneras uno podría como asesinar de pronto, en fin, pero eso es un montón de temas ahí, pero no vamos a entrar en esa discusión como tal, sino que uno sí puede asesinar. Uno sí puede asesinar. Bíblicamente hablando, uno sí puede asesinar. ¿A quién? ¿A quién nos autoriza el Eterno a asesinar? ¿A quién? ¿Quién creen ustedes, aquí Manu o Alba Lucía, a quién podemos asesinar? No, tiene el micrófono cerrado. ¿Y a quién podemos exterminar? ¿Asesinar a quién? Wow, imagínate, Podemos asesinar Yo podemos creo, asesinar. yo creo bíblicamente. que sé qué es. Di tú, Manuelita, susténtame en tu palabra. A ver, según la palabra, no me acuerdo en qué parte, dice que si una persona mata a un familiar tuyo, la persona puede correr a un lugar de refugio, pero si no llega al lugar de refugio y el familiar se da cuenta, pues puede ir detrás de él y matar a la persona. Exactamente. Los lugares La, de refugio, sí. la palabra del Eterno lo llama el vengador de la sangre. El vengador de la sangre. Es decir, que nosotros sí podríamos hacer eso. Que no lo hacemos porque ya nosotros no estamos aplicando la Torá y estamos en unos lugares, cada uno en su país, donde tenemos unas normas que tenemos que regirnos por esas normas. Pero bíblicamente hablando, desde la Torá al asesino, los familiares pueden matarlo, pueden matar, pero no podemos asesinar. Es decir, uno no puede decir, bueno, a ver, ¿qué hiciera hoy? Voy a ir como a matar tantas personas, asesinar tantas personas. No, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Para asesinar a alguien, uno tiene que tener unos motivos claros. Y esos motivos es
Yo soy el vengador de la sangre. Esa sería la forma en la que uno ve. Pero obviamente que como vivimos inmersos en los países y los países no están acogidos a la Torá, pues si uno hace eso, obviamente va a tener las consecuencias que cada país determine para el homicidio. ¿Cierto? En fin. Pero sí es bueno que entendamos eso, que no es que el Eterno nos dice que no podemos matar, sí podemos matar, sí podemos. Y esto es lo que nos permite entender por qué tenemos ejército. Y es lo que nos permite entender por qué el Eterno da la orden de ve y destruye a Amalek y no dejes a nadie con vida, porque está diciendo eso. Amalek, cada vez que puede, viene y te ataca y te destruye y te quiere matar y te quiere exterminar. Y la orden era, hace miles de años, extermina a Amalek. Pero como no lo hicimos, en este momento estamos inmersos en una guerra contra Amalek, porque no hicimos lo que teníamos que hacer, porque no los matamos cuando teníamos que hacer. No podemos asesinar, podemos matar. Muy interesante. Es un asunto de discusión donde uno diría, wow. Y sí, esto es para discutir y grandemente bajo esta eh, legalidad del Eterno. Sí, y en estos tiempos, sí, porque toda palabra puede ser usada en la contra de lo que sea, pero bajo la Torá no. Bajo la Torá es sí y amén. Así es. Vamos a continuar con la lectura. Entonces seguimos con Sain. No cometerás adulterio. Esta prohibición me parece maravillosa, maravillosa, porque ese no cometerás adulterio tiene, en este momento, es, es uno de los mandamientos que es más violentado en el mundo, más violentado. Se adultera la Torá, se adulteran los licores, se adultera, todo está adulterado. El trigo que no es trigo, el arroz que no es arroz, el aceite de oliva que no es aceite de oliva, todo está adulterado, todo, todo, todo tiene manipulación genética, todo. Y a eso le sumamos que las personas en este momento ven el adulterio y la fornicación como algo tan normal de la vida. Y cuando uno dice, pero el Eterno dice, no cometerás adulterio. ¿Cuál es la consecuencia de cometer adulterio? Pues no solamente que se pierde la vida eterna, que eso ya es bastante, y uno dice, terrible, todas las enfermedades que estamos viendo en este momento, todas las enfermedades que estamos viendo en este momento. Voy a contarles algo que es de público conocimiento y por eso lo voy a contar. La semana pasada, el momento que estamos grabando este conversatorio, es 29 de enero del 2024 gregoriano. Entonces, la semana anterior, el 20 y algo, 25 tal vez, por esos días, del mes de enero del 2024 gregoriano, estábamos en Bogotá, Colombia, y, y allá nos encontramos con algo que nos llamó mucho la atención, y es como unas, ¿cómo se llama? Como unas tiendas de campaña que colocan las secretarías de salud para hacerle examen a las personas. Cuando nos encontramos que estaban haciendo exámenes de SIDA, sífilis y hepatitis B, creo que es, de forma gratuita. Pues uno pasa y uno lee. Y entonces me pregunta mi hija Manu, ella está aquí, no es una adolescente, que está Manu con nosotros, me pregunta, por qué estaban haciendo eso? En fin, que quien nos da la respuesta es un conductor allá un taxista, digámosle así, nos comenta que en Bogotá el 70% de la población mayor de 13 años, 70%, dijo, yo me quedé aterrada con esa cifra, dijo él, 70% de la población mayor de 13 años padece una de estas tres enfermedades. ¿Cómo se evitan esas enfermedades? Cumpliendo este mandamiento. No cometerás adulterio, no vas a fornicar. Punto. Qué tremendo. Alba, ¿nos comentas algo acá? Seguimos. Sí, esto es bien delicado, porque el adulterio
La gente cree que solamente es ir y tener un tipo de contacto sexual, ¿sí? Contacto sexual íntimo, donde hay fluido de todas estas partes fundamentales, tanto del hombre como de la mujer. Y resulta que cuando un hombre tiene una relación extramatrimonial con una mujer, eh, es la historia, digamos, sexual de esa persona, con cuántas personas ha estado esa persona. Y hay una estadística más o menos que dice que una persona que haya estado eh, con hombre o mujer tiene una estadística de 80 personas por una persona. O sea, multiplique. Esto se vuelve una cadena supremamente grande. Y dentro de todas esas relaciones de, de, de todos estos contactos, pues uno cómo va a saber quién dentro de todo esta relaciones, de estas líneas que se vienen engranando unas a otras durante estos contactos, qué procesos sanguíneos inmunológicos presenten las personas. E inclusive logramos hace muchísimos años conocer con gente que estuvo en la selva por muchos años y gente, pues eso son personas que a nivel del estrés, de la ansiedad de estar en una selva, a lo mejor secuestrados o algo, o por influencia también, pues se vuelven zoofílicas, o sea, relaciones con animales. Y se dice que una de las enfermedades como la parte del SIDA viene dada por lo que tienen los monos en sus segregaciones glandulares. Entonces, imagínense también hombres pues que están con, con los asnos o con todo este tipo de animales, ellos tienen bacterias y tienen virus que al entrar al torrente sanguíneo humano, wow, las consecuencias son desastrosas, desastrosas. ¿Por qué el Eterno habla tanto de la virginidad tanto en el hombre como en la mujer? Ay, es que el Eterno tan anticuado, que se ubique ¿qué estamos? Siglo XXI, y ya casi pues nosotros entrando a otro siglo y que el Eterno tan anticuado, usted tan anticuada, no, ya ahora si esta no gustó, vamos con la otra y etcétera. Y ahora, más común, ¿no? Con lo de que tú decías del abecedario, si este no gustó, porque como lo hacen con todas prácticas, pero no se dan cuenta al caos que están llevando todos estos procesos. Y vemos en el abecedario que el componente mayor de todo este tipo de personas que tienen relaciones sexuales anales, porque al igual que la ingesta alimentaria de no comer comidas puras, sino comidas impuras, te llevan a procesos de enfermedad, tener orificios que el Eterno ha hecho con funcionalidades específicas, vas a dañar órganos, porque la parte del sigmoides llamado recto está usado para la expulsión del bolo alimenticio, ¿sí? El bolo alimenticio, ¿y qué es eso? Pues son sus heces fecales que tienen que salir, porque tu metabolismo está haciendo un proceso de tomar lo que va a ser tu nutrición y de dar paso a un proceso de un bolo alimenticio que tiene que extraerse para poder que haya una funcionalidad. Entonces, amados, uno debe de manejar las cosas conforme uno fue el diseño original. Y un hombre y una mujer deben de guardarse. ¿Para qué? Porque el guardar, tú guardas tu sistema reproductor femenino, el otro guarda el sistema reproductor masculino, porque ustedes van a ser los componentes de la fructificación que habla Bereshit 1:28, de la multiplicación y la fructificación. Esa fructificación debe traer una cera completamente sana, sin problemas. Y eso no nos lo han enseñado y es muy discutible porque cuando usted llega a la educación como tal, a usted le dan otro tipo de educación y la educación principal debe salir del papá y de la mamá. Deben estar estos padres educados en estas bases fundamentales porque son las estructuras que siguen estos hijos y generaciones, porque todo es cuestión de generación. Y la salud sexual es fundamental. El sexo lo han, eh, eh, como se dice, el concepto de sexo
El sexo estamos hablando o femenino o masculino. La parte sexual son los órganos reproductivos. Pero por eso la palabra dice, y conoció al hombre y el hombre conoció a la mujer. Conocerse es llegar a esa intimidad espiritual dentro de un contexto funcional para un proceso más allá funcional, más allá reproductivo, un proceso de procreación, pero de fructificación, que eso va a un contexto que después explicaremos. Pero por eso este desorden, yo lo llamo un desorden, no solo reproductivo, sino un desorden de usar mal los conceptos y sobre todo nuestros órganos fisiológicos para despertar pasiones que entre comillas se llaman profanas o mundanas que te van a traer como resultante este proceso de adulterio, no como una palabra, sino como un proceso de enfermedad, de morbilidad que se llaman las estadísticas y de mortalidad que llega a la muerte. Gracias, amada John. Listo, vamos a seguir. Eh, Het, verso 15, no robarás. Verso 16, Tet, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Verso 17, Yud, sí, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Bueno, con esto vamos terminando y mire qué tan interesante como el Eterno empieza primero diciéndonos algo con él. Esa les fue quién es el que está hablando y dando estas palabras, para que nadie pueda venir a cambiarlas. No, es que yo las quiero cambiar. No, yo estoy hablando, yo soy tu Dios. No puedes cambiarlas. Uno. Dos, estoy dando unas instrucciones para la casa. No idolatre nada de la casa, nada que está en el cielo, nada que está en la tierra, nada que está en las aguas. No. Tres, con el hombre. No vaya a tomar mi nombre en vano. No, no hable de mí lo que no es. Y de qué tan tremendo. Cuatro, el Shabbat. Descanse, descanse. Y hagamos caso. Si el Eterno dice que hay que descansar, hay que descansar. Cinco, honrar a los padres. Y honrarlos también es guiarles. Si toca guiarles, hay que guiarles. Seis, no asesinar. O sea, empezamos a ver cómo los primeros tienen que ver con el Eterno, como esos primeros mandatos. Los otros tienen que ver con el prójimo. Hay una Torah que es vertical y una Torah que es horizontal, que tiene que ver con el otro. O sea, honre a sus padres, no le quite la vida al otro, no cometa adulterio, sea fiel, no robe, es decir, trabaje, no dé falso testimonio contra su prójimo, no diga lo que no es, no haga la shonará, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies tu esposa, su esposo. Esto se ocurre mucho, esto es muy frecuente, el codiciar. Y Yeshua, cuando explica, él toma el adulterio y el no codiciar y lo junta. Y dice, si deseas la mujer de tu prójimo y en tu corazón adulteras con ella, ya adulteras, ya adulteras. O sea, no crean que simplemente es porque no lo hice, el Eterno no lo tiene como transgresión a la Torá. Si está en tu mente, ya lo hiciste. Dicen, dicen los que saben, lo he escuchado de psicólogos y de psiquiatras. De hecho, por estos días he estado leyendo a la doctora, a la psiquiatra, ¿cómo se llama? Marian Rojas Estapé, y ella dice que para la mente no hay diferencia entre si lo piensas, si lo deseas o si lo hiciste. Que cuando lo haces en tu mente, algo que haces en tu mente para ahí, tu pensamiento, para tu mente es que ya lo hiciste. Tu pensamiento no, tu mente no está diciendo, esto fue un pensamiento o esta es la realidad. No. Es decir, que lo que Yeshua estaba diciendo era absolutamente científico. Él estaba diciendo en palabras muy sencillas porque la gente pues no había cómo explicarle. No, la ciencia va a explicar después cómo entre el anhelo, el deseo, lo que usted hace en su mente, su nefesh,
su alma lo tiene por sentado de que usted ya lo hizo. Entonces hay que pedirle al Eterno que nos ayude por todas aquellas cosas que hemos hecho con nuestro pensamiento y que para nuestra nefesh fue como si ya lo hubiéramos hecho. Qué tan tremendo como el Eterno no se equivoca. Vamos entonces a dar por terminado este maravilloso conversatorio. Hay mucho que decir, falta mucho por decir, pero vamos a dejar acá este conversatorio dándole muchas gracias al Eterno. Alba, si nos despides, por favor, con una braja, una bendición, por favor, de la Torah. Bueno, pago acá dos. Yud Hei Bai Hei, tu nombre. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Gracias, toda Rabá, tu santo nombre, Padre mío. Que tu luz Yeshua ilumine este camino, en esta paracha Yitro, no solo para nosotros, sino para quienes lo van a escuchar, Padre. Gracias por estar aquí junto a nosotros y que de nuestras bocas, tu Ruach HaKodesh, tu espíritu, amado Yeshua, ha hablado a tu pueblo y a los que deseen venir al reposo de tu presencia. Baruch atah Adonai, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu, otav tzivanu, bahar banu mikol pa'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten ha'torato, Baruch atah Adonai, noten ha'kadosh Torah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Yud Kei Vai Kei, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has santificado con todos tus mandamientos y que nos has ordenado bendecir la Kadosh Torah, tú que nos apartaste como nación santa y que nos dispusiste y nos entregaste, tú, Kadosh Torah, tú, creador y dador de la Kadosh Torah. Tenemos Torah, gracias por esta que tú vas de bodas para todos nosotros. Venimos con instrucción, amada Diona, que todo el mundo lo sepa, que tenemos instrucciones. Tenemos Torah. Tenemos Shalom. Torah. Shalom. Bueno, shalom, shalom. Entonces, tenemos Torah. Shalom, shalom.